Bien, para seguir ampliando el tema de la Trinidad y dar nuestro punto, desde ya todos conocen que nuestra postura es trinitaria. La iglesia ha tenido que enfrentar múltiples maestros que han atacado de manera vertiginosa la Trinidad a lo largo de la historia. En los siglos primeros de la iglesia se levantaron hombres a hablar en contra de la Trinidad. Una de las cosas que destaca a las falsas enseñanzas es que nunca esclarecen la persona de nuestro Señor amado Jesucristo. Por eso han tenido que salir hombres a hablar acerca de los temas de la iglesia y defender con la Biblia en mano ante lobos que se han introducido y han tratado de introducir falsas enseñanzas en cuanto a la persona de Cristo. Una de las cosas que identifica a las falsas religiones es que la mayoría de las religiones falsas no tienen problema con el Dios Padre. Con el único que tienen problema, o con los únicos que tienen problema al interpretar la doctrina, es con la persona de Jesucristo y con la persona del Espíritu Santo. Dicho esto, en la actualidad conocemos como, por ejemplo, sectas que se hacen llamar cristianas como los Testigos de Jehová, aún los evangélicos pentecostales unicitarios. Bien, mi gente, vamos a empezar a hablar acerca de la Trinidad, que es un tema tan serio, es un tema que ha sido atacado durante toda la historia de la iglesia. Hombres del pasado, hombres del presente atacan la Trinidad. La iglesia tiene 2000 años de historia y en 2000 años de historia muchos hombres han errado con la doctrina acerca de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo está compuesto? Por eso la iglesia en siglos pasados tuvo que de alguna u otra manera discutir este tema y en un concilio llamado el Concilio Niceno en el año 325 postular y hablar acerca de la Trinidad a través de un consenso de los padres de la iglesia. Y esto fue debido a ataques graves en cuanto a la Trinidad. Una de las cuestiones que identifican o de las cosas que identifican las falsas enseñanzas en las falsas religiones es que la mayoría de religiones nunca tienen problema con Dios el Padre. El problema siempre radica en Dios el Hijo y siempre es de costumbre inferiorizar o descartar a Cristo como Dios. Hay posturas que hablan acerca de que Cristo fue creado. Otros dicen que Cristo no fue Dios en todo su esplendor. Otros dicen que Cristo es un Dios inferior. Y entre estos se encuentran los hoy llamados testigos de Jehová. Pero en la antigüedad, para que ustedes investiguen, existieron hombres que atacaron vertiginosamente la Trinidad. Existieron filosofías como el monarquianismo. ¿Y qué es el monarquianismo? La palabra monarquianismo está compuesta de dos palabras, que es la palabra mono, la palabra griega mono, que es jefe o líder, arquianismo o arca, monarca, que es o deja la idea, esta palabra, de que es un líder, es un rey el que tiene el monopolio, es uno quien controla. Esa es la palabra que significa en español la palabra monarquianismo. El monarquianismo fue una teoría o una filosofía en tiempos de inicio de la iglesia que atacó de manera vertiginosa la doctrina de la Trinidad. Esta filosofía pretende hablar o decir que Dios es uno, solamente uno, y nosotros sí creemos que Dios es uno, pero nosotros creemos que Dios es uno en tres personas. O sea, la iglesia postuló en cuanto a la Trinidad en el Concilio Niceno del año 325, la iglesia postuló que la palabra homoousion, esa es la palabra griega, homoousion, es la palabra sustancia, que
las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tienen una sola esencia, coexisten juntamente de manera eterna. Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso fue ratificado también en el año 381 por la Iglesia de Constantinopla o por el Concilio de Constantinopla, que añadió que el Espíritu Santo también pertenece a la Trinidad. El primero en utilizar la palabra Trinidad fue Tertuliano, que utilizó la palabra latina Trinitas, que quiere decir tres, pero Teófilo de Antioquía utilizó una palabra y fue el primero en utilizar, tratando de describir la Trinidad, o el Logos, o Dios el Padre, el Logos que es su Hijo, y el Espíritu que es su sabiduría, utilizando la palabra Sofía. Teófilo de Antioquía utilizó la palabra trías para hablar de tres en uno, de una sustancia, de la palabra griega homuosio, que es la palabra sustancia, que el Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre tiene la misma naturaleza que el Hijo, el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza que el Padre y el Hijo. La Iglesia tuvo que postularse ante Neato, también ante Praxeas, quien atacó continuamente la Trinidad, y Sabelio también se desarrolló una doctrina que descartaba a Cristo como un Dios inferior, que es la doctrina de Arios, y esta doctrina es conocida como el arrianismo, que postulaba que Cristo era inferior al Padre y que no era coeterno con el Padre, sino que había sido creado en el tiempo. Por lo tanto, Cristo era un Dios inferior, cosa que la Biblia no enseña. Más adelante estaremos dando versos bíblicos que hablan acerca de la Trinidad. Neato, Praxeas y este hombre llamado Sabelio postulaban, número uno, que una doctrina, voy a referirme a esta doctrina, la doctrina del monarquianismo, que Dios es un solo, que Dios es un monarca, que es un líder que controla el monopolio, que no hay uno o que no hay otro Dios aparte de él y que no son tres personas. Ellos trataron de explicar la doctrina de Dios y de alguna otra manera erraron en sus explicaciones. Por ejemplo, Sabelio postuló el monarquianismo adopcionista. Ellos postularon que Cristo era un hombre mientras estuvo aquí en la tierra y que luego de su resurrección fue que llegó a ser Dios. Eso postulaban algunos que querían explicar la deidad de Cristo. Otros postularon que Cristo era el Padre en manifestación de Hijo. Es decir, que en el cielo Cristo es el Padre, que en la tierra Cristo es el Hijo y que ahora en la dispensación de la Iglesia Cristo es el Espíritu Santo. A esto se le conoce como el monarquianismo modalista. Es decir, que Dios se manifiesta de diferentes modos. Él tiene un modo en el cielo, tiene un modo cuando viene a morir en la cruz. Su modo es el modo Hijo, operando un Hijo. Y luego ahora en la dispensación de la Iglesia, su operación es como Espíritu Santo. Pero estamos hablando de la misma persona. Ellos, los modalistas, hoy existen también en evangélicos pentecostales que creen en el modalismo, pero ellos sustituyen la palabra modalista por la palabra unicidad. Esa es la palabra que ellos utilizan, la palabra unicidad. Prefieren llamarse evangélicos unicitarios y así hacen una diferencia con los cristianos trinitarios. Esas fueron las posturas que se desarrollaron en los primeros siglos de la Iglesia. Hombres que quisieron atacar de manera vertiginosa
y de alguna otra manera ellos querían explicar y tenían una buena intención de explicar a Dios, pero estaban cortos a la hora de la explicación. Otros atacaban de que Dios no es trinitario, porque eso era como decir que habían tres dioses. Y la iglesia tuvo entonces que postularse y decir: no, hay una sola sustancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios. La sustancia es que ellos son eternos, coexisten juntamente, no hay uno separado del otro. Ahora bien, en el concilio de Letrán y en el concilio de Toledo definieron sin alterar la definición del concilio niceno en el 325 y del concilio de Constantinopla en el 381, sin alterar la postura eclesiástica en cuanto a la Trinidad. El concilio de Letrán en el siglo VI entonces postuló la idea y dijo: bueno, nosotros creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo, pero hay que diferenciarlo, El Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu de Dios no es ni el Hijo ni es el Padre. Y prontamente vamos a ver algunos textos que hablan acerca de la operación trinitaria en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Los cristianos unicitarios o los pentecostales unicitarios dicen: la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y yo le postulo diciendo: tampoco la palabra Biblia aparece en la Biblia. Aparece un conjunto de libros. Es una compilación de libros, de 66 libros, que se le llama Biblia, pero dentro de las Sagradas Escrituras se le llama Escritura, se le llama Torá, se le llama Pentateuco, y hay un sinnúmero de formas de llamarle a la misma Biblia o al Tanakh del Antiguo Testamento que no se le llama Biblia, y sin embargo usted utiliza la palabra Biblia para referirse a las Escrituras sagradas. No sé si me entendieron ahí, pero eliminar la palabra Trinidad para definir al Dios Trino, al Dios que aparece en la Biblia en tres personas, que una no es la otra, el Padre no es el Hijo no es el Padre. Esas fueron doctrinas que se desarrollaron. Por ejemplo, en el sabelianismo se desarrolló el patripacionismo. Es un poco peligroso eso. La filosofía patripacionista era modalista. Decía que, bueno, cuando la iglesia la enfrentó a Sabelio, a Neato, a Praxeas y a otros que trataron de explicar la Trinidad, la iglesia le dijo: ok, si ustedes tienen un modo de presentar a Dios de carácter modalista o filosofía modalista, es decir, que Dios se manifiesta en diferentes modos, en el cielo es el Padre, en la tierra es el Hijo, y ahora en la dispensación de la iglesia es el Espíritu Santo, entonces ustedes me están diciendo, eso fue lo que la iglesia le dijo o atacó en sus escritos a estos, de alguna u otra manera, llamados herejes, que solamente cogían una parte de la Biblia para postular sus ideas. La iglesia le dijo: ok, si en el cielo Dios es el Padre y en la tierra es el Hijo, entonces en la cruz quien murió fue el Padre juntamente con el Hijo. O sea, quien murió en la cruz es el Padre. Eso postulaba el patripacionismo, que quien murió en la cruz es el Padre. Porque si es un solo manifestado en tres características, que a eso se le llama modalismo. O sea, el modalismo es que Dios es un solo, no deja de ser un solo. Lo único que se manifiesta en tres formas diferentes: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver en la Biblia que eso está totalmente en contra de las Sagradas Escrituras. Vamos a la Biblia entonces para explicar la doctrina de Dios a partir del texto bíblico. En Mateo capítulo 3, versículo
17 o desde el 16. La palabra del Señor nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra Cristo es la palabra ungido. Aquí aparece una manifestación de la Trinidad. Primero vemos al Hijo siendo bautizado en las aguas del río Jordán. Luego vemos al Espíritu Santo descendiendo, dice Lucas. Añade un poco más que Mateo. Si leemos en Lucas, dice que el Espíritu de Dios descendió en forma corporal, como una paloma, y se puso en los hombros de Jesús. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Los pentecostales modalistas dirán que Jesús se está hablando a sí mismo desde el cielo, y el texto está contradiciendo totalmente lo que dicen los evangélicos pentecostales modalistas, que dicen que Jesús estaba hablando a sí mismo. La Biblia no dice en ningún texto. Si vas a decirle eso, vas a tener que violentar el texto. El texto dice que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. Hay una fórmula trinitaria en la cual un padre de la iglesia habló, diciendo de la siguiente manera. Él dijo que cuando se habla de la Trinidad, se tiene que hablar en tres formas. Para Cristo ser ungido, necesitaba ser ungido por alguien. Y en este caso, el padre de la iglesia postuló de la siguiente manera. Fue Santo Tomás de Aquino que postuló esta teoría y dijo de la siguiente manera: se supone que Cristo como ungido no podía ser ungido por un hombre, porque los hombres eran inferiores a él. Necesitó de alguien más para ser ungido, y él habla acerca ahí de Dios Padre. Él dice: el Dios Padre unge al Dios Hijo. Entonces tenemos el que unge, que es el Padre, el ungido, que es el Hijo, y la unción, que es el Espíritu Santo. Recuerden que en Isaías capítulo 61 habla de que el Espíritu de Dios estaría sobre mí, hablando Cristo o el Espíritu de Dios a través de Isaías, del relato de los poderes milagrosos que iban a habitar en Jesús, que serían conmovidos o que serían provocados por el Espíritu de Dios. La unción en Cristo era el Espíritu Santo sobre él. Tenemos otro texto trinitario, y más adelante estaré explicando este texto bíblico que está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Cuando Cristo asciende a los cielos y deja el legado de la gran comisión, él dice que el bautismo debía de ser en los nombres o en el nombre. Fíjate aquí, en el nombre, versículo 19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Esta palabra fue añadida en siglos posteriores, luego de Tertuliano, por algunas iglesias latinas. La palabra que se añadió y del Hijo fue la palabra filioques, que significa y del Hijo, es la palabra latina. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí luego vuelve a aparecer. Aquí aparece la fórmula bautismal, que aparece en la Didache. Algunos postulan que este texto fue añadido, pero me van a tener que decir cuántos textos fueron añadidos, porque lo que dicen que la Biblia no enseña acerca de la Trinidad van a chocar con múltiples textos bíblicos que postulan que hay 3 en 1. Y eso no quiere decir que hay 3 dioses, sino que hay una esencia en 3 personas que es Dios. Entonces, voy nuevamente, sigo leyendo.
En el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, la palabra del Señor nos va a decir algo relacionado que nos va a poner a pensar en si la Biblia no enseña acerca de la Trinidad. En el capítulo 13, versículo 14 del libro de 2 de Corintios, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Escuche bien. Todos los santos os saludan. Número 1, el apóstol Pablo, que dicen los unicitarios que no enseñó nunca acerca de la Trinidad, dice de la siguiente manera: la gracia del Señor. La gracia vino por el Señor Jesucristo. El amor de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo o su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Entonces el amor fue derramado por el Dios Padre. La gracia fue derramada por el Dios Hijo. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el que mantiene la iglesia unida en comunión es el Espíritu Santo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y luego sigo leyendo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 27. Quisiera preguntarle a los solicitarios que me respondan: ¿a quién Cristo se va a someter cuando todas las cosas sean sometidas a Él? Esa es la pregunta que yo le tengo a los que postulan que Dios es modalista, se manifiesta en tres modos distintos. En Corintios capítulo 15, versículo 27, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mi pregunta es: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. La Biblia dice que todas las cosas fueron sujetas a Cristo, exceptuando al que sujetó a Él todas las cosas. Y luego que todas las cosas le sean entregadas, entonces Cristo, con todo lo que le fue dado a Él, se someterá juntamente con toda la creación al Dios Padre. Entonces, si Cristo es Jehová en el cielo, entonces ¿a qué otro Jehová Él se va a sujetar? Esa es la pregunta que los modalistas tienen que responder. De manera que la Biblia habla, y el último texto que voy a dar está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Ese es el texto que dicen los modalistas. Dicen: ¿cuántos tronos hay en el cielo? Bueno, ellos utilizan el capítulo 5 del Apocalipsis, pero utilizan una pequeña fracción del pasaje para postular que solamente hay un trono en el cielo. Voy a leer el texto. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hasta ahora Juan está relatando que vio un trono y vio uno que estaba sentado. No vio 2 ni vio 3, vio uno que estaba sentado. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo.
ni de mirarlo. Y algunos de los ancianos me dijeron, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Si un modalista lo agarra y le lee solamente ese texto, solamente con el versículo 1 tendrá razón en decir que hay un solo trono. Pero si tú lees el texto completo, te darás cuenta que el contexto habla de que hay un libro que nadie lo puede abrir, ni los ángeles ni los hombres. Y Juan llora descabelladamente. Y los ancianos le dicen, ¿por qué lloras? Pues el león de la tribu de Judá, refiriéndose a Cristo, ha vencido y tiene la autoridad y toda potestad de abrir estos sellos. Y el versículo 9 nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero fue inmolado, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fíjate que el versículo 14 del capítulo 5 dice, y al que está sentado en el trono y al cordero. Ambos son adorados, ambos son alabados, ambos son exaltados. De manera que eso no es un texto para los unicitarios decir que no hay triunidad. Así que, ¿por qué creemos en la Trinidad? Porque está en toda la Biblia. Luego yo voy a presentar en otro video la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el monte de la Transfiguración, en Mateo 17, está el Hijo y está el Padre en la Transfiguración. En el bautismo de Juan aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. En 2 de Corintios 13, 14 divide las 3 sesiones o los 3 trabajos que han venido haciendo la Trinidad. Dios derrama su amor, Dios Padre derrama su amor, Dios Hijo derrama su gracia y Dios Espíritu es que mantiene la comunión, la vida de la iglesia. Esa es la definición que tenemos para hablar de la Trinidad. De manera que los trinitarios deben de fortalecerse. Más adelante, pónganme en sus comentarios si ustedes quieren que hablemos acerca de si Cristo fue creado, como dicen los testigos de Jehová, de si Cristo tuvo principio, de si el Espíritu Santo es una fuerza impersonal de Dios, y hablar de las doctrinas erradas del siglo pasado y las actuales, y cuáles denominaciones son las que hablan acerca del monarquianismo modalista y del monarquianismo adopcionista. Así que espero que este video haya sido de edificación para ustedes. Esto lo hago con amor, por amor a la verdad. Ustedes saben que nosotros lo que queremos es predicar la palabra, enseñar la palabra como está escrita en la Biblia y combatir las falsas enseñanzas que hoy están abundando en las redes sociales. Así que suscríbete a nuestro canal, por favor comparte este video, déjanos un fuerte like y comenta qué te pareció este video.
Soy su amigo hermano evangelista Julián Misael, junto a mi esposa Miosotis. Así que Dios le bendiga. Un placer haber compartido la palabra con cada uno de ustedes. Que el Señor me lo bendiga a todos.